buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Guille, muy buenos días. Muy bien, gracias. Hemos estado continuando con este itinerario espiritual y, y habíamos estado hablando sobre la fe, la esperanza y la caridad. Y bueno, pues hoy continuamos con este itinerario espiritual. Continuamos con él. Así es, Guille. Creo que valdría la pena el recalcar lo que Jesús le dice a Luisa en alguna época. Le dice que el que la quiera conocer a él, a ella, tendrá que recorrer los escritos, porque todo lo que él le va a dictar, todo lo que él le va enseñando, es lo que ya escribió en su alma, ¿sí? Y que eso queda, pues, eh, es parte de la vida de Luisa. Así que este itinerario de Luisa, este itinerario de lo que Jesús va llevando a Luisa, es propiamente el aprendizaje del vivir en la divina voluntad, que eso es lo que él va haciendo poco a poco. Así que tendremos que ir entendiendo que los escritos es lo que Jesús va obrando de cambio en la vida de Luisa. Y lógicamente es lo que Jesús quiere obrar en nosotros. Así que cada vez que vayamos leyendo, escuchando algo que es un cambio interior, es un cambio interior que se debe ir realizando en nosotros. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no es nada más en Luisa, sino debe ser que es en los dos, en nosotros también. Uh-huh. A veces los escritos, bueno, esto primero quisiera decir que vamos a empezar desde el inicio, o sea, como Jesús nos lo pide, pero sí aclarar porque va a parecer contradictorio. Siempre hemos hablado y hemos dicho que no es necesaria la práctica de las virtudes en nosotros, porque a la hora de tener ya como propia la vida divina, o sea, esta vida divina que va a actuar con sus propios atributos divinos, ya no requiere de la virtud humana, que es un acto humano, sino que es la misma divina voluntad obrando con sus propios atributos dentro de la criatura. Por lo tanto, la virtud tiene que quedar totalmente obsoleta, o sea, fuera de circulación, porque eso le pertenece a la criatura. Y esto nos explica el por qué Jesús dice que como le agrada tanto el vivir en su querer, en su voluntad, que quitará de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Claro, porque ahora Él ya no quiere actos humanos virtuosos, sino quiere actos divinos, que sea su voluntad como alma en la persona la que mueva los atributos, sus mismos atributos divinos, pero a través de los actos de la criatura. Creo que esto es fácil entenderlo, ¿no? Sí. Sin embargo, en los escritos de Luisa, pues vamos a ir viendo que le habla a veces de virtudes. Y es más, los primeros volúmenes, los primeros 10 volúmenes, casi se va a las virtudes para irle enseñando. Esto no debemos desecharlo, es bueno tenerlo en mente, es bueno saber cómo se debe comportar una criatura y como te he dicho varias veces, esto nos debe servir como un semáforo, como una señal de preventiva, de cuidado, vas mal o de verde, vas bien, sigue adelante. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Que si yo digo o pienso o quiero vivir en la divina voluntad, pero de repente me doy cuenta de que mis acciones, mis sentimientos, mi trato hacia las demás personas no va de acuerdo a lo que debiera de ser, a la actitud divina, bueno,
A la hora que yo oiga el cómo se debe comportar Luisa, de acuerdo a lo que Jesús le dice, y yo vea que que hay disparidad entre lo que él dice y lo que yo hago, bueno, esto me debe servir de un cuidado, estás mal, no sigas adelante por ahí, porque entonces tu vida en la divina voluntad es pura fantasía, ¿no? Así es. No es algo real, no es algo que podamos seguir adelante sin la duda de que estamos mal. Bueno, entonces por eso es que aparentemente, después de haber dicho tantas veces que las virtudes no son convenientes, no es necesaria, y de repente ahora nosotros vamos a empezar aparentemente a hablar de virtudes. Pero es por esto, ¿no? Sí, es el proceso porque lleva Luisa. Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a seguirlo tal y como Jesús se lo va enseñando a ella. Otra de las cosas que es muy repetitiva en Luisa, sobre todo en las primeras etapas de su vida, Guille, es un temor terrible al demonio. Así es. En el libro de la infancia ella menciona que desde muy niña le tenía un terrible, terrible miedo, ¿no? Y ese miedo se va, perdón, pues, va perdurando a través de la vida espiritual de Luisa. Incluso ya en estas fechas en que Jesús se hace presente, le habla y todo, pero aquella idea, ¿no?, terrible de que fuera el demonio, e incluso ahora tiene miedo de que sus locuciones con Jesús, que no sea Jesús, sino que sea el demonio. Y de ahí vienen actitudes pues muy curiosas, ¿no? Se presenta Jesús a veces como niño, y entonces Luisa lo persina, Luisa lo hace rezar el Ave María, en fin, para asegurarse de que no sea el demonio. Y Jesús condesciende con ella. O sea, bueno, de acuerdo, vamos a hacerlo para que te vayas convenciendo. Sí. Y aquí en uno de los primeros capítulos del libro 2, el marzo 19, le dice que no tema. Dice, no soy el demonio. Y además, si habla de las virtudes, es una virtud pintada, no una verdadera virtud, ni tiene poder para infundirla en el alma, sino solamente de hablar de ella. Y si alguna vez muestra que quiere hacer practicar un poco de bien, no es perseverante, y en el mismo acto en que el alma hace ese poco bien, el alma está desganada y agitada. Solo yo tengo la potencia de infundirme en el corazón y de hacer practicar las virtudes, y hacer sufrir con ánimo, tranquilidad y con perseverancia. Además, cuando el demonio ha ido en busca de virtud, su búsqueda son los vicios. Por eso no temas, estate tranquila. Esto es importante porque en muchas ocasiones, y tú conocerás muchas personas que tienen no sé cómo decirlo, don, no puedo decir don porque es del demonio, pero bueno, esta facultad de oír locuciones y que se lo atribuyen a Jesús, Sí. a Virgen, ¿sí? Sí. Y que todo el mundo dice es que a mí Dios me habla. Bueno, no estamos en contra de esto, o sea, es muy probable que Jesús se comunique con las personas. Él está deseoso de entablar este tipo de comunicación, así que no sería raro. Pero no vamos a tratar de ver si son o no reales viendo el mensaje, porque a veces habla de virtud. Entonces podría confundir, ¿no? Entonces mejor vamos a fijarnos en el comportamiento de la persona, porque solo Dios
tiene el poder de hacer que te vuelques, que tiendas hacia la virtud de la que te habló. O sea, él tiene la capacidad de poner en ti como vida lo que te está hablando. El demonio no, el demonio nada más tiene la capacidad de hablarte de ello. Entonces, pero al hablarte de una virtud, pues ya te está como enganchando, ¿no? exacto, o sea, a mí me parece que es bueno, porque llega y me habla de cosas aparentemente buenas, Ujú. pero no tiene, ahí es el punto, ya me habló de eso, yo me la creo, yo estoy en la firme convicción de que es Jesús, de que es la Virgen, ¿sí? Ujú. Pero en realidad es el demonio. Entonces, Sí, porque, bueno, pues como lo decías tú ahorita, ¿no? El demonio se viste de ángel de luz, incluso para engañar a los escogidos, nos dicen las escrituras. Y vemos también que cuando vas a que te llaman, a que te lean la mano, las cartas, qué sé yo, ves una imagen de Jesús ahí en ese lugar y como que eso te da la tranquilidad de que todo eso es de Dios, ujú, ¿no? así Pues es. te enganchan, pero lo que estás diciendo es muy importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir, Guille? Bueno, con el comportamiento de la persona. Así es. Si es de Dios, si las locuciones son reales y esa presencia de Jesús o de María es real, vamos a ver que el alma, o sea, la persona la que tiene esto, va a tender a mejorar siempre. Ujú. O sea, cada vez se va a ir haciendo más semejante a lo que Jesús le habla, o sea, a una vida virtuosa, aunque sea humana, pero virtuosa, real. Si es el demonio, vamos a ver una incongruencia entre lo que dice el mensaje y lo que actúa la persona. Y esa es la mejor señal para saber que no es por ahí, ¿sí? Así Y es. algo que es importante, aunque puede hablar de eso, pero aquí Jesús al final le dice, además, ¿cuándo el demonio ha ido en busca de virtud? Su búsqueda son los vicios. Entonces, esto, aunque hablara de virtud, vamos a ver que la persona va buscando más el vicio. Eso del vicio es hablar de cosas del no Dios, la no bondad, el no amor, la no caridad, ¿de acuerdo? Sí. Para que no se oiga mal eso del vicio o se entienda mal. Bueno. En otro capítulo, y esto sí lo quiero recalcar porque es importante, sobre todo por el tema que nos trae aquí, que es la divina voluntad. El demonio puede, lo que más odia en su pobre vida es a la divina voluntad, ¿sí? Sí. Y a él, al demonio, no le importa si tú rezas, Guille, si te confiesas, si comulgas, si haces penitencia, o incluso si llegas a hacer milagros, o sea, que tengas dones ya de Dios en ti, ¿sí? Eso no le interesa. Y no le interesa porque eso no le hace daño. Lo más que puede tener es que no puede tener tu alma, no te puede asociar a su vida de él, pero no le haces daño. Pero el alma que vive en la divina voluntad, el alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad, está queriendo entrar en lo que el demonio más aborrece, ¿sí? Porque la Ujú. divina voluntad es la que lo tiene condenado, ¿de acuerdo? O Sí. sea, en cuanto el demonio se revela a la voluntad de Dios, se crea en él, recuerda esto, en él queda creado el infierno. Y entonces ahí mismo
queda creado el estado de infelicidad, de rabia que lo corroe. Así que la divina voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve que un alma se acerca a ella, la quiere vivir en ella, quiere obrar en el querer divino, conocer los méritos y la santidad de ella, entonces el demonio siente que se le duplica el infierno. Lógico, esa alma se vuelve el enemigo a vencer. Entonces la persona que quiera vivir en la divina voluntad generalmente tiene un encuentro bastante severo con ese, como le dice Jesús, Sí. ¿sí? Con ese. Pero no hay que temer. El que nos teme es Él. O sea, y esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. El que teme es el demonio le teme a la criatura. El problema es que la criatura no tiene conciencia de quién es y entonces se deja vencer por el otro. Entonces simplemente le dice Jesús a Luisa, no hay cosa que el enemigo tema más que un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo con mi voluntad. Así que ante cualquier insidia, ante cualquier ataque, ante cualquier cosa que el demonio intente contra nosotros, tenemos a la divina voluntad a nuestra disposición para vencerlo. Así es. Entonces el demonio debe de tener miedo al alma que vive en la divina voluntad. Bueno, otra de las cosas importantes realmente, Guille, para Jesús es la humildad. Ujú. Que aunque ya hemos hablado de que la verdadera humildad es el reconocer nuestra nada, pero a este nivel, vuelvo a repetirlo, Jesús le dice, si tú supieras cuánto me agrada la humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo, están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto también es necesario entenderlo. En la medida que vamos supuestamente siendo más humildes, vamos produciendo en nosotros la confianza. ¿La confianza en qué o hacia quién? En Dios. Confiar plenamente en Dios. Y esta confianza, Guille, es el fundamento, la base del abandono, que como ya dijimos en 5 programas de María Visión, el abandono es como la base de la vida en la divina voluntad, porque para renunciar a todo lo que es mío, tanto en el aspecto externo, o sea, material, como en el aspecto interno, que es vida, necesito confiar en alguien. Y esa confianza, esa confianza nace de esta virtud de la humildad. Lógico, la mayor confianza que podemos llegar a tener es cuando podamos llegar a conocer nuestra nada, ya no a ser humilde, sino a nuestra nada. ¿Sí? Así que esto podríamos decir que es también como piedra angular en la vida de la divina voluntad. Así es. Y en el volumen 1 me recuerda cuando Jesús le dice a Luisa, le dice, abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta. Ándale, exacto, como si estuvieras muerta, totalmente, así te quiero. ¿Sí? Ujú. Ese es como el punto final de la criatura.
¿Y esto para qué? O sea, ¿cuál sería la finalidad de todo esto a estos niveles en que Jesús le empieza a hablar a ella? En alguna ocasión se aparece la Virgen y Jesús, y Luisa está con los dos, y la Virgen le dice a Luisa, pregúntale a mi hijo qué quiere hacer de ti. Como para decir, bueno, para que tengas una explicación de todo lo que él te está pidiendo. Total que Luisa le pregunta y le dice, ¿qué quieres hacer de mí? Entonces Jesús le dice, quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias. Es poquísimas palabras, pero con una trascendencia terrible. Cuando Jesús sale del río ahí con San Juan el Bautista, que lo bautizan, se oye una voz que dice ahí a mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquella voz? En mi hijo me encuentro yo mismo, o sea, me encuentro a mí mismo. Y si me encuentro a mí mismo, encuentro todas mis cosas, todos mis atributos, todos mis bienes. Por lo tanto, no necesito más, ahí tengo todo. ¿No te gustaría que te dijeran eso, Guille? Ay, sí, sí, por Dijeran, supuesto. en Guille tengo todas mis complacencias. Uy, sí, sí. Ya empezó Guille a derretirse. Ay, sí, con los suspiros. Y bueno, pues como hemos comentado, esa frase, bueno, esa declaración de amor de Dios, pues yo me supongo que la ha dicho para todos en Jesús. Claro, o sea, acuérdate que Luisa es la primera. Ajá. En ella tiene que tener la vida completa, total de la divina voluntad, para que una vez logrado ese reino en ella, ahora nosotros podamos acceder a ese reino y tener hasta donde queramos. Fíjate bien, no hasta donde podamos, sino hasta donde queramos. Porque si la vida en la divina voluntad estuviera en mi poder, no la podría llevar a cabo, porque yo Ujú. no puedo llevar a cabo una vida divina. Claro. Pero si está en mi querer, entonces mi querer unido al querer de Dios es hasta donde yo decida. Ujú. Así que es en la medida que nos vayamos abandonando, que vayamos reconociendo nuestra nada para permitir que el todo, que es Dios, viva en nosotros. Claro, y una certeza que tenemos de esa declaración de Dios, de quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias, o sea, algo seguro que tenemos de que Dios lo quiere para todas sus criaturas en Jesús, pues fue desde el principio, ¿no? Hagamos al hombre a imagen y semejanza de mi verbo. Así es, exacto. O Bueno, sea, y que es la finalidad, o sea, ser a imagen y semejanza de Él, a donde Él tiene puestas todas sus todas sus complacencias, y que lleguemos a ser uno con ellos, Ujú. como ellos son uno, o sea, el Hijo es todo el Padre puesto en Él, Así es. y de esa misma manera, ahora quiere que seamos uno con ellos. O sea, todo el Hijo puesto en mí para que entonces todo el Padre esté en mí y yo pueda dar al Padre lo mismo que el Hijo da Ujú. en esa unidad del Espíritu Santo. Así Así que es. eso es, ¿no? Y más o menos en el mismo camino de quiero hacer de ti el objeto de mis complacencias. En abril 12, Guille, le Sí. dice, tú eres mi tabernáculo. Para mí es lo mismo estar en el sacramento que en tu corazón. Es más, en ti se encuentra otra cosa de más, que es el poderte participar mis penas y tenerte junto conmigo
como víctima viviente ante la divina justicia, lo que no encuentro en el sacramento. Es qué hermosa forma de decirlo. Todos tenemos un gran respeto, una gran, ¿cómo diríamos?, devoción hacia el Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está Jesús en cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿sí? Sí. Sin embargo, Jesús, voy a decir algo con mis palabras, pero no tiene en tanta estima al sacramento, ¿sí? Sí. Tiene en más alta estima a la persona. Y él quisiera estar consagrado en la persona. O sea, al principio dice, lo mismo me da estar en la hostia que estar en ti, en tu corazón. Sí. Pero tú me das más que lo que me da la hostia. Claro, porque la hostia está muerta. La hostia no tiene razón, la hostia no tiene inteligencia, la hostia no tiene un corazón para amarlo. Todo lo que sucede en el Santísimo Sacramento es de Jesús, nada más. Cosa distinta cuando Jesús llega al alma. Imagínate que tu alma, Guille, se permite que Jesús se quede sacramentado en ella. Uy. Entonces, en ese momento, perdón por la palabra sacramentado, pero es para dar un símil, que Jesús quede ya como vida en ti. Bueno, en ese momento, Él va a tener las riendas de tu vida, pero tú tienes una inteligencia, tú tienes una razón, tú tienes un corazón para amarlo. Eso es lo que Dios busca, poder amar a la persona, no a una cosa como sería la hostia, sino a una persona y poder entablar una relación de amor. Eso es lo que él busca incesantemente y con toda la, si pudiéramos decir, con todo el deseo y con toda la ansiedad que puede tener un Dios. Ya sabemos que él no ni desea ni ansía. Pero, por eso digo, si se pudiera decir, con toda la capacidad que Dios tiene para querer encontrarse en ti como vida y poder entablar esa relación de amor. Bueno, y como tú decías ahorita, ya sabemos que Dios no ansía y podemos decir no necesita, pero ahí entra el sí y no, ¿verdad? Te metiste en un tema que no creo que valga la pena ahorita. No, está bien. No, pero... porque sí y no, de acuerdo. Sí ansía, sí, porque eso es la finalidad, de la creación. Pero no ansía, porque si ansiara recibir algo que no tiene, Dios sería Dios. Exacto, qué bueno esa explicación. O sea, para los que escuchan, que no hayan escuchado antes, pero es importante porque Jesús se lo dice a Luisa, y si le está diciendo, me da lo mismo estar en ti que en el sacramento, pero con toda la explicación que da, bueno, ya queda claro que a Jesús le place más estar en el corazón vivo de la criatura, porque el amor, para que sea verdadero, debe ser correspondido. Así es. Exactamente, debe ser correspondido, ¿eh? Pero esa correspondencia, Guille, por eso decía yo sí y no. Sí ansía, pero repito otra vez, si él ansiara, querría decir que no tiene. Y si no tiene, entonces querría decir que Dios no está completo. Carece. Lo cual nos llevaría a esa palabra que acabas de decir, Dios carece. Entonces Dios no es Dios. Sí. Entonces, Él no tiene ansias, no tiene deseos, porque ya lo tiene todo, pero lo tiene en su Hijo. Exacto. O sea, su Hijo, que es el que vivió nuestra vida, Él pagó al Padre, a la divinidad,
por todo lo que todos deberíamos de haber hecho. Él vivió nuestra vida y nos la deja a nuestra disposición. Entonces Dios ya recibió lo que quería recibir de mí. Dios ya recibió lo que quería recibir de ti en Jesús. Pero ya está completo. Ahora, lo único que falta, Guille, es la parte de la criatura. Ya de mí depende si lo tomo o lo dejo. Si lo quiero tomar, me asocio a ellos. Si no lo quiero tomar, bueno, de acuerdo, lo dejo en posesión de Jesús y de todos aquellos que quieran repetir la vida de Jesús. Pero yo no lo tomaré. ¿De acuerdo? Sí. En ese sentido es como Dios ya no tiene necesidad ni ansias de nada. Bueno. Luego, como decíamos, de repente como que Jesús brinca de un tema a otro. Y esto comentábamos también en alguna ocasión, que es la pedagogía divina. La pedagogía humana nos lleva a abarcar un tema hasta completarlo. Y Jesús aparentemente le va hablando de diferentes temas. Y digo aparentemente porque a final de cuentas, el gran tema de todo esto es el intercambio de vida entre la criatura y Dios. O sea, la vida en la divina voluntad. Pero para nosotros, como que nos va brincando un poquito el hecho de que vaya saltando de tema en tema. Y esto lo digo porque el siguiente capítulo, que es el abril 16, es algo muy curioso. Está Luisa en su habitual estado y Jesús la invita a girar por el mundo para ver qué cosas hacían las criaturas. Y entonces Luisa le dice: mi adorable Jesús, esta mañana no tengo ganas de girar y ver las ofensas que te hacen. Estémonos aquí los dos juntos. Pero Jesús insistía en que quería girar. Entonces, para contentarlo, le dije: si quieres salir, vamos, pero vamos dentro de alguna iglesia, pues ahí son pocas las ofensas que se te hacen. O sea, en realidad, Luisa lo que no quería era ver cómo se ofende a Jesús, ¿no? Y ella, inocentemente, piensa que dentro de una iglesia, pues no va a haber ofensas. O y que si las hay, pues van a ser mínimas. Y entonces dice: y así hemos sido dentro de una iglesia, pero también ahí era ofendido y más que en otros lugares. No porque en las iglesias se hagan más pecados que en el mundo, sino porque son ofensas hechas por sus más amados, por aquellos mismos que deberían poner alma y cuerpo para defender el honor y la gloria de Dios. Por eso resultan más dolorosas a su corazón adorable. Entonces veía almas devotas que por bagatelas de nada no se preparaban bien a la comunión. Su mente, en vez de pensar en Jesús, pensaba en sus pequeños disturbios, en tantas cosas de nada, y esta era su preparación. Cuánta pena daban estas almas a Jesús y cuánta compasión daban ellas, porque daban importancia a tantas pajitas, a tantas ociosidades, y en cambio no se dignaban dirigirle una mirada a Jesús. ¿De acuerdo? Creo que esto también es algo que es terriblemente frecuente, ¿no, Guille? O sea, en realidad, dentro de una iglesia, pues se encuentran dos tipos de personas, tanto los consagrados, por un lado, como las almas, como dice Luis aquí, devotas, que supuestamente son las almas que más se acercan a Dios. Sin embargo, aquí esta aclaración que ella hace, o sea, las almas devotas son almas que se fijan tanto en los escrúpulos, en las pequeñas cosas de este mundo o en las
aparentemente grandes cosas que ellos o han hecho en el bien o han hecho en el mal. Unas en el bien para aparentemente ofrecérselas a Dios. Y digo aparentemente porque lo que en realidad hay es una vanagloria, o sea, personal, escondida. Ujú. Si el Señor, yo te vengo a ofrecer esto que hice. Esa es una de las cosas. O aparentemente, digo no aparentemente, sino las cosas malas para dolernos de lo que hemos hecho. Y ya hemos hablado de recordar el pasado, así que ya no tiene caso volver a repetirlo, ¿no? Entonces, ante este cuadro, Jesús le dice, hija mía, ¿cuánto impiden estas almas que mi gracia se derrame en ellas? Lo que van buscando las almas es que Dios esté en ellas, que Dios les dé estas gracias y todo. Y ellas mismas con su actitud impiden que eso suceda. Dice, yo no me fijo en las menudencias, sino en el amor con el cual se acercan. Y ellas, al contrario, más se fijan en las menudencias que en el amor. Es más, el amor destruye las pajas, o sea, las menudencias, pero con muchas menudencias no se acrecienta ni un poquito el amor, más bien lo disminuye. Y esto nos da pie para entender el por qué lo que más le importa a Dios es el amor. Lo que más le importa es ese espíritu de caridad, o sea, de amor a Él en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque a Él no le interesa si yo me duelo o no me duelo de lo que he hecho, si yo me duelo porque me puedo doler por miedo, por temor a la condenación, me puedo doler incluso por cosa personal, no tanto por Dios, sino para decir que bárbaro, es que soy de lo peor, soy esto, soy lo otro, ¿sí? Sí, O sea, yo. Y exacto. no es por amor a Él, sino es simplemente por una cosa personal. Así que definitivamente no es algo que hagamos por Él. Y entre más cosas de estas tengamos en nuestra mente, lógicamente el amor se aleja. No vamos a amar a Dios ni con toda nuestra vanagloria de llegar a ofrecerle nuestras grandes obras, ni vamos tampoco a aumentar el amor recreándonos en lo que hemos hecho, porque eso es lo que estamos haciendo, recreando, reviviendo, volviendo a poner en nuestra alma y ante los ojos de Dios la culpa, el pecado y al no Dios. Sin embargo, el amor, que eso es a lo que Jesús le da más importancia, el amor deshace todo, Guille. ¿Por qué? Porque el amor no ofende, el amor no injuria, el amor no roba, el amor no mata, el amor no juzga, el amor no se intranquiliza. O sea, el amor es lo que va haciendo que la criatura se transforme en Dios. Ujú. Entonces, lo que más nos debe importar es el amor. Y cuando nos acerquemos al altar, cuando nos acerquemos a la iglesia, cuando estemos en nuestro interior pensando en Dios, hagámoslo por amor, no por todo lo demás. ¿De acuerdo? Sí, Y entonces ya no estaremos impidiendo que Él derrame las gracias sobre nosotros. ¿Sí? Bueno. Y luego le dice, ¿qué decirte? Además, oh hija mía, de ciertos sacerdotes de estos tiempos. Se puede decir que obran casi satánicamente, llegando a hacerse ídolos de las almas. Y esto también es algo que desgraciadamente lo hemos ido viviendo día con día. El sacerdote que es muy buscado. Las almas llegan al templo,
llegan a la iglesia aparentemente buscando a Dios, pero casi siempre quedan fijas, atadas, atrapadas por el sacerdote. Y personas que siguen a un sacerdote, o sea, que lo siguen, que lo estiman más que a otro, como si un sacramento dado por un sacerdote valiera más que un sacramento dado por el otro, como si una misa dicha por el padrecito fulano fuera más valiosa que la misa dicha por el otro padre. Y entonces estamos levantando en nuestro corazón un ídolo, que es el propio sacerdote. Y entonces empezamos a buscar la amistad de ese sacerdote, empezamos a buscar el sacramento de la penitencia con él, porque él sí sabe, porque él me aconseja, porque él me dice, porque él me escucha. Trato de ir a misa con él porque ahí dice unas homilías tan bonitas o tiene X cualidad, pero Dios empieza a quedar aparte. Y de esto se queja Jesús con Luisa. Le dice que aquellos sacerdotes que roban los afectos de sus criaturas, de sus hijos, te acordarás de ese capítulo. Sí, sí, cómo no. Y donde le dice que esos, le pregunta a Jesús a Luisa, le dice, ¿qué crees que sea más grave? ¿Robar 1,000,000 o robarme un afecto? Dice, por supuesto que robarme un afecto, porque robar 1,000,000 como quiera se puede recuperar, pero un afecto, un alma, jamás. Y esto es doble, porque este es el alma que se va acercando al sacerdote. Pero muchos sacerdotes buscan ser aceptados por las almas, siendo complacientes, siendo muy dulzones con ellas, ¿de acuerdo? Tratando de venderse. Eso es lo que está viendo. Es una compra-venta de afectos. Y es como darle gusto al gusto, ¿no? Bueno, Ambas, por ambas partes, es estarse mirando pues a uno mismo. uh-huh. Y Jesús ahí queda volando. A mí me tocó ver así brevemente en una comunidad en que se llenaba y me tocó estar cuando el sacerdote se despidió porque lo mandaban a otro lado y al siguiente domingo el templo estaba por la mitad. Así es. Entonces, ¿a quién iban buscando? Así es. Al sacerdote. Entonces, qué terrible que la necesidad espiritual de todas las personas la suplamos con la presencia de un sacerdote. Uh-huh. Y de un sacerdote que debiera de ser el defensor, el que le lleve almas a su Jesús. Y ahora resulta que no, ahora resulta que es su Jesús quien le lleva almas al sacerdote. Uh-huh. Ayer comentábamos, Guille, de un ejemplo muy tonto, pero que se puede entender. Llega alguien a visitarte y lo atiende la sirvienta porque no es... Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, la sirvienta está haciendo todo lo posible por agradar a la persona y la persona se deja consentir y aparte empieza a consentir a la sirvienta. Sí. Lo que pasa es que de la próxima visita, que le abras y le digas, oye, qué bueno que viniste, va a decir, sí, estoy bien, Guille, pero vengo a ver a tu sirvienta. Sí, tú hazte para allá. ¿Cómo te sentirías? Muy mal. Muy mal. Bueno, Sí. pues ese es Jesús. Sí, te sentirías desplazada. Así es. Y Jesús lo desplazamos continuamente. Así es. ¿Sí? Bueno, esto entra dentro de aquella otra cosa que es fundamental, que es el despojarnos, el desapegarnos de todo, incluso de los afectos humanos, como podría ser este del sacerdote. Sí. Le dice Jesús a Luisa, me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo en el afecto, sino también en efecto, o sea, en realidad, en las cosas prácticas, no solo en los sentimientos, sino ya sobre la marcha, ¿no?
que a medida que van despojándose, así mi luz las va invistiendo. Creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no sólo de las cosas espirituales, sino también de las corporales, porque mi providencia tiene un cuidado especial y particular por estas almas desapegadas. Mi providencia las cubre por todas partes. Sucede que nada tienen, pero todo poseen. Ujú. ¿Sí? Y luego dice Luisa, después de esto, nos retiramos del confesor y encontramos muchas personas religiosas que parecía que tenían toda la intención de trabajar por fines de intereses. Esto es también terrible, Guille. Ay, sí. Personas religiosas, ¿a quién se está refiriendo? Pues lo mismo, tanto a la iglesia jerárquica Como a los laicos, como a los devotos. laicos, que lo que intentan es trabajar por un interés, trabajar para Dios por un interés. O sea, estamos usando a Dios para conseguir nuestros propios intereses. Ay, sí. Estamos usando a Dios para conseguir dinero. Estamos trabajando o estamos usando a Dios para conseguir un afecto. Estamos usando a Dios para conseguir una determinada posición social, posición de poder dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. Estamos trabajando por la finalidad de tener una posición para mí mismo, por mi ego. Eso es lo más terrible de este mundo. Trabajamos para nosotros, por sentirme bien, por decir, yo soy tal cosa en tal parte. Ah, yo doy unas predicaciones preciosas. Ah, el padrecito fulano tiene toda su confianza en mí. ¿De acuerdo? O Ujú. sea, no necesariamente es por fines de material, de lucro, Ujú. sino puede ser de un lucro, pero un lucro de vanidad, de soberbia, de posición social, de posición dentro de la comunidad. Sí, de respetos humanos. Ujú. Y entonces Jesús les dice, ay de aquel que trabaja por la finalidad de adquirir dinero, ¿sí? O Ujú. de adquirir posición, o de adquirir ego, en fin, ya Ujú. han recibido en vida su paga. Entonces, todo lo que hagamos, no tuvo realmente ningún significado para la vida eterna. Ay, sí, qué pena. Y ahí cuando Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo, pues yo pienso que es muy importante lo que estás leyendo, ¿no? De que mm, todo, si nuestra finalidad va a ser adquirir dinero, adquirir prestigio, fama, qué sé yo, pues qué terrible, porque ya estamos pagados aquí, como cuando Jesús les decía, ¿no? Ustedes que ayunan delante de la gente o dan el diezmo, dan limosna, pues ya tienen su paga aquí en la tierra. Así es. Yo he escuchado personas interesantes cuando tú le das las gracias por algún favor o servicio que te hacen y que te dicen, no me des las gracias tú, déjale eso a Dios. Eso se me hace muy interesante. Pues sí, es una forma de empezar a tener en cuenta que no se trata de recibirlo de aquí, Claro, sino recibirlo de allá. porque justamente lo estás haciendo para Dios, no para, bueno, solamente para la criatura. Así es. Entonces, esto va unido al siguiente capítulo de Mayo 7. Y Ajá. están hablando de la pureza de intención, ¿sí?
Sí. las obras que la criatura hace, y que todo depende de la intención que haya tenido, es el honor, la gloria, el amor que le dan a Jesús. Y entonces Jesús le dice a Luisa, hija mía, ¿qué será de tantas obras, aún buenas, hechas sin recta intención, por costumbre y con fines de interés? ¿Cuál no será su vergüenza en el día del juicio al ver tantas obras buenas en sí mismas, pero marchitas por su intención, que en vez de darles honor como a tantos otros, las mismas acciones les producirán vergüenza? Y esto me recuerda aquella vez que Jesús le dice a Luisa, la intención es el alma de la acción. O sea, Ujú. nuestra obra puede ser enorme, puede ser incluso una obra maravillosa con fines benéficos, de caridad, bueno, no puedo decir de caridad, sino de ayuda al prójimo, de fundación de órdenes, de lo que sea. Pero Ujú. cuando va torcida por una intención de no amor a Dios, sino una intención propia, una intención personal de conseguir algo, queda totalmente fuera, ¿sí? Y se Ujú. obras que nos avergüencen en la otra vida. Ay, sí, son poquitos rojos prendidos. Así es. Dice, porque no son las obras grandes lo que miro, sino la intención con la cual se hacen. Aquí está toda mi atención, ¿sí? Esa es la cosa. Dios pone atención no en la obra ni en el resultado, sino en la intención. Puede ser que sea tu intención el hacer grandes obras y no las pudiste hacer. Dios te las da como hechas. Así Y es. fueron y con la intención de amor. Sí, Y puede ser que las hayas hecho, pero no era con esa intención y Dios las toma como nada. así es. ¿Sí? Entonces creo que también vale la pena tenerlo en mente. Que no son las obras grandes lo que miro, sino la intención con la cual se hace. Aquí está toda mi atención. Bueno, en... después le dice, bueno, Luisa está pensando, y dice, por un rato, Jesús ha hecho silencio y yo pensaba en en las palabras que había dicho. Y mientras las estaba rumiando en mi mente, especialmente sobre la pureza de intención y cómo, haciendo el bien a las criaturas, las mismas criaturas deben desaparecer, haciendo una a la criatura con el mismo Señor, y hacer como si las criaturas no existieran. Esto es otra cosa importante. Todo lo que hacen de obras sociales, Guille, pueden Ajá. ser sociedades particulares, pueden ser las famosas ONG o puede ser el gobierno mismo, generalmente van enfocadas a hacerle bien a la persona, al prójimo, pero no ponen delante a Dios. Y podemos pensar, podemos caer en el engaño de que esas obras son realmente buenas. Y no digo que no lo sean, pero buenas en la intención. Pero esas personas en poquísimas veces meten a Dios adelante. O sea, toda su atención está sobre la criatura. Ujú. Entonces, cada vez que nosotros hagamos algo hacia el prójimo, hacia cualquier cosa, o sea, así sean obras personales, pero cuando sean obras hacia el prójimo, lo que nos debe interesar es Dios en ella, Dios en el prójimo. Yo no debo ver al prójimo como prójimo, así. No lo debo analizar, sino debo ver a Dios que me está solicitando una ayuda. De ahí las palabras aquellas de Jesús, vengan benditos de mi Padre, que me vieron hambrientos y me dieron de comer, me vieron sediento y me dieron de beber, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que me fuiste a visitar a la cárcel y todo, y le dirán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando se lo diste a al más pequeño.
Ujú. Pero lo mismo será, alejaos de mí, malditos, que no me dieron de comer cuando me vieron hambriento, que no me dieron de beber cuando me vieron sediento, que no me visitaron. Sí, ¿cuándo, Señor? Si nos hubieras dicho y luego vamos, sí, pero eso no se lo hiciste al pobre, al que se te acercó, al que te pidió una limosna, al que te pidió ayuda, ¿sí? Lo juzgaste, lo despreciaste por su aspecto, por su condición, en fin. Entonces la pureza de intención, Guille, debe ser como nuestra lanza para todas nuestras obras, ¿sí? Ujú. Y una obra sin el fin de agradarlo a Él, entonces Él dice que esas obras impiden que entren a deleitarse en su corazón, ¿sí? Dice, Ujú. el prójimo mucho le agrada a mi corazón, pero debe estar tan unido al mío que debe formar uno solo, sin poderse distinguir uno del otro. Pero aquel amor al prójimo que no está transformado en mi amor, yo no lo miro como cosa que me pertenezca. Bueno, Guille, la próxima vez que se te acerque un drogadicto, pedirte una monedita, Sí, entonces espero que veas a Jesús en él. pues sí. Y viendo a Jesús en él, bueno, ya tú decidirás qué haces. Ujú. Le das la monedita o le compras un tamal o le dices una palabra de aliento o Así. algo que denote que realmente estamos teniendo este amor de caridad y estamos yéndonos con la idea de que ese prójimo es mi Señor. Sí, como me recuerdas en el volumen 1, cuando Jesús le dice a Luisa, con un ojo mírame a mí y con el otro lo Lo que demás. haces, así es. Y aún así le dice, y que las criaturas desaparezcan. O sea, deme a mí en las criaturas. Ujú. Entonces, pues sí, y lo dice desde el volumen 1, es un punto muy importante. Te comento que todo lo que has estado compartiéndonos ahorita, pues sí son como foquitos prendidos así de atención, atención, en este proceso que queremos llevar, ¿verdad? Exacto, que es lo que decíamos al principio. Es un Ajá, semáforo para sí, decir, alto, estás totalmente mal. Preventiva, espérate, creo que no estás haciendo las cosas de la manera más correcta. O un síguele, vas bien. sí, Entonces, esto es como ese aviso de si estamos o no estamos caminando realmente en la divina voluntad. Pero ojo, por favor, esto ténganlo muy en cuenta. No se trata de forzarnos a practicarlo totalmente, porque entonces se convierte en virtud. sí. Se trata de poner toda nuestra atención en vivir en la divina voluntad y aceptar los cambios que vayan sucediendo. Ujú. Porque el primer cambio que va a suceder es el día de mañana que yo me haya dejado penetrar por la divina voluntad. Se me acerca el drogadicto al que siempre le he tenido rechazo, al que siempre lo he visto con, no sé, con esa cosa dentro de sí de escoria, basura, porque así hablamos, Sí, ¿sí? sí, No sí, merecen nada, deberían de ponerlos, deberían de hacer, deberían de todo. Y de sí. repente un día se me acerca y no siento eso. Y luego sale mi yo y me dice, oye, ¿qué te pasa? Espérate, si este es el drogadicto de ayer, es el mismo. Y entonces yo tengo la opción de cambiar, la opción de cambiar hacia donde me está llevando la divina voluntad o volverme otra vez hacia mí. Y ese es el punto del semáforo, decirme, es que esto que estoy sintiendo no soy yo. Cuando es virtud es yo forzándome a hacerlo. Sí. Cuando es la divina voluntad, entonces lo primero que digo,
es que este no soy yo. Sí, Sí se entiende el por qué. sí, No debemos poner atención en la virtud. Nuestra única atención es en vivir en la divina voluntad y aceptar los cambios que la divina voluntad vaya obrando en mí. De eso se trata. sí, de amar a Jesús. Ándale. Y de amarlo al punto de aquello que me era repulsivo, ahora lo quiero amar, me quiero acercar, lo quiero abrazar. Y ya sabes, ha habido muchos ejemplos de santos que con virtudes, no con vida divina, con virtudes, se han forzado a abrazar a un leproso. Sí, San Ajá. Francisco. Esto es una de las cosas que Jesús tiene en estima, que es el vencernos, que es el crucificarnos, porque es estar en contra de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Sí. Y en un capítulo adelante, en mayo 16, Jesús habla precisamente de esto, de las almas víctimas, digo, del sufrimiento, de Ujú, la virtud de la cruz, vamos a decirlo así. Y le ujú. dice a Luisa que la cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une juntos cielo y tierra. Esto es Dios y el alma. La virtud de la cruz es potente y cuando entra en un alma, tiene la virtud de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas. No solo eso, sino que da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales. Pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz, por eso la desprecian. Esto es terriblemente importante, Guille, porque nosotros estamos tratando de llevar a cabo un desprendernos de las cosas del mundo, de las cosas que nos agradan, y casi siempre nos peleamos con las cosas, casi siempre nos peleamos con nuestro deseo, cuando que realmente lo que deberíamos de estar haciendo es aceptar la cruz, el sufrimiento, unirlo a la pasión de Jesús sin importar la cosa que estemos dejando. Ujú. O sea, como que eso sería nuestra meta, nuestra finalidad, ¿de acuerdo? Sí. Y simplemente es, para terminar esto, ese despojarnos de todo y de aceptar esta cruz, que es el renunciar a todo lo que nos gustaba antes. Jesús le dice a Luisa, dice, lo que miro en un alma es cuando se despoja de la propia voluntad. Y si esto hace, entonces mi voluntad la inviste, la diviniza y la hace toda mía. Y se mira un poco a estas almas devotas, refiriéndose a las que hablábamos hace rato, ¿te acuerdas? Sí. Esas Sí. almas que siempre están fijas en determinadas cosas. Dice, se dicen devotas mientras las cosas van a su modo. Después, una pequeña cosa, si no son largas sus confesiones, si el confesor no las satisface, pierden la paz, y algunas llegan a no querer hacer ya nada más. Esto dice que no es mi voluntad la que predomina, sino la de ellas. Créeme entonces, hija mía, han equivocado el camino, ¿sí? Han equivocado el camino. Y esto es en relación a lo que hablábamos también al principio. Ese ir buscando nuestra propia satisfacción, ir buscando nuestro propio interés, nuestro propio gusto en las cosas, no es lo que le agrada a Dios. Ujú. ¿De acuerdo? Pues Guille, yo creo que con esto podríamos terminar el día de hoy nuestro diálogo para no meternos en otras lecturas y hacerlo a la carrera. Claro. Sobre todo, sobre todo por lo que habíamos comentado, Guille, que íbamos a dejar un pequeño espacio al final de cada programa para dudas, Sí. preguntas, más que dudas, Sí. preguntas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Así que te doy la entrada.
Tú me... Sí, cómo no, y hay varias preguntas ahora sí que haciendo listas de espera. Y bueno, empezamos por esta. La pregunta es, ¿por qué Luisa cuando muere no queda incorrupta su cuerpo? Uy, una de las 400,000 preguntas que hubiera querido que nunca me hicieras. Que no fuera la primera. Bueno, es muy frecuente esta duda, ¿no? Esta inquietud, tomando en cuenta que sabemos que tanto la muerte como la corrupción son herencia del pecado original. Así es. Y sobre todo que el vivir en la divina voluntad es un restituirnos al punto de origen, o sea, al punto del Adán inocente. Entonces, lógicamente, la primera cosa que salta a la vista es decir, bueno, es que si se pierde la causa, se pierden los efectos. ¿Sí? Bueno. Uh-huh. En segundo lugar, Jesús le dice a Luisa en alguna ocasión que si no la exentó de la mancha de origen como a su mamá, es porque no era necesario. Así se lo dice así, no era necesario, pero te quité el germen de la corrupción. Y nosotros generalmente nos vamos con la idea material, aunque ponemos la parte espiritual, pero también ponemos la parte material. Y entonces corrupción entra tanto dentro del aspecto espiritual como del aspecto material. Entonces no es la parte espiritual, la parte material la que importa, es la parte espiritual. En otra ocasión le dice que el vivir en su voluntad, y cuando el reino de la divina voluntad esté sobre la tierra, incluso el cuerpo tendrá sus efectos benéficos, y que la muerte ya no será más muerte en el sentido de esa corrupción horrible que sufren los cuerpos, sino que quedarán, él da a entender como incorruptos, perdón por un lado, pero esperando el momento de la resurrección para unirse al alma. Uh-huh. Todas estas cosas, Guille, nos llevan a pensar que ¿por qué no hubo esto en Luisa? Así es. Lo primero que debemos tener muy en claro es, ¿Luisa se corrompió? Sí, en el sentido de cuerpo, ¿sí? Sí, su cuerpo. Hubo corrupción del cuerpo, se deshizo. Hemos visto restos de Luisa, una vértebra, decías tú en alguna ocasión. Sí. Yo vi una muela, cabellos de Luisa. Todo mundo tiene algún recuerdo. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Sino las personas que estuvieron en ese momento quedaron con alguna como reliquia de Luisa. Entonces, la corrupción de Luisa está atestiguada, no hay duda alguna. ¿Por qué no se corrompió? Aquí lo que debo decir es lo siguiente, Guille. No se corrompe, si no se corrompió, o si se corrompió, no importa. Lo importante es saber que así, esa es la voluntad de Dios. Y si Luisa se corrompe, el cuerpo se corrompe, es que así lo decidió Dios. Y aquí debe entrar un acto de fe absoluta en la palabra y en la persona de Jesús. Y si Él nos está dando las muestras de esta corrupción, es suficiente razón para entender que esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, y Dios nunca usaría una forma no adecuada para sus obras. Entonces, la forma correcta, perfecta de hacerlo es
así. Entonces, esta corrupción del cuerpo de Luisa forma parte de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí, perdón, no debe entrar un por qué, obviamente, porque ya lo anticipaste la respuesta, pero sí un para qué. Por eso, un por qué no, porque es decisión de Dios. Sí, claro. Podríamos pensar, Guille, podríamos pensar en muchos porqués, pero recordemos que el porqué, juzgando las obras de Dios, quedará encerrado en el infierno. Sí, Y yo por no eso, quiero quedarme ahí. no, por eso te digo que un por qué ni se nos No, ocurre, ni pero se nos ocurre. un para qué sí, para que fijemos nuestra mirada, nuestra atención en qué. Bueno, lo que platicábamos también, o sea, es ese punto en que somos tan dados a ver la parte humana, la parte material, que nos quedamos fijos en eso. Y Jesús es exactamente eso lo que quiere apartar de nuestra vista. Jesús quiere que veamos la parte espiritual. Y nosotros, generalmente, cuando hay la parte material, es donde nos fijamos. Entonces, el haber quedado incorrupto el cuerpo de Luisa hubiera sido un wow, es santa. O sea, es algo, es una señal del cielo de que ella es realmente lo que dijo ser. Y centraríamos nuestra atención en Luisa, en el cuerpo incorrupto de Luisa. Y no dudo ni tantito que después de unos años el cuerpo incorrupto de Luisa anduviera dándole la vuelta al mundo, como anda, ya sabes, los Sí, restos de muchos santos, ¿no? sí, Y todas las personas fijando su atención en el acto o en el milagro, si quieres, del cuerpo incorrupto y dejando a un lado la parte espiritual, que sí. es el milagro de los milagros. Ujú. Entonces yo creo que nuestro Señor, viendo nuestra dureza y nuestra terrible problema mental, ha de haber dicho, pues ni modo, te, te corrompes. Así que Pues sí. es por bien tanto de mi obra, porque es su obra, como el bien de toda la humanidad, para que pongan más atención en la parte espiritual. No sé si esto conteste tu para qué. Bastante claro, porque yo me recuerdo ahorita los apóstoles que cuando Jesús sube al cielo, se quedan mirando a la nube, al cielo, ¿no? Ujú. Cuando el ángel les dice, ¿qué están mirando? O sea, quitarnos la mirada de, como dice otro dicho, ¿no? De el dedo que está señalando a la luna, sino que más bien volteemos a ver a la luna. Todo ese milagro, como tú dices, el milagro de los milagros que Dios obró en su criatura Luisa, en su interior, en su vida interior, Así es. ¿verdad? Pues no sé si sea suficiente, pero cuando menos yo no tendría otra razón, no Sí, puedo dar otra razón, yo acepto, o sea, y quisiera poner esto en la mente de todos. Si esto sucedió, si yo tengo fe en Dios, si yo creo en Dios, si yo creo que esta obra es de Dios, si yo quiero seguir adelante en esto, debo entender que esta es la mejor manera de hacerlo y no debo cuestionarlo, simplemente aceptarlo por amor y decir, Señor, así es, perfecto, esto es lo correcto y no lo cuestiono, no lo pongo en duda, no nada. Listo. Y esto no merma en lo más mínimo la grandeza de la obra que Dios realizó en Luisa Picarreta. y como dijera la propia Luisa, ante algo así, no nos queda otra cosa a los que amamos a Jesús, a Dios, de inclinar la cabeza y adorar, Así es. ¿verdad? Pues muchas Pues, gracias, Salvador, muchísimas gracias. Este diálogo divino, como siempre, tan provechoso y esperamos muy fructífero.
que llega a oídos de muchas personas. Bueno, te lo agradecemos y nos quedamos en espera del siguiente diálogo para continuar ese itinerario espiritual. ¿Cómo no? ¿Verdad? Claro que sí, Guille. Y como siempre, Salvador, muchísimas gracias a Dios por ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, Dios nos bendice a todos y hasta la próxima. Hasta luego, Guille.